Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, la Fundación Amaya, en Campos, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya-Yala. Y unidos en oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así comenzamos nuestro día en acción de gracias a Dios, bendiciendo, alabando y humildemente pidiendo por las necesidades espirituales, intelectuales y materiales de cada ser, siendo seres amados en el Señor. Ese es el maravilloso regalo que nos tiene hoy el Señor en la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, precisamente haciendo reconvenciones a su hermano Pedro, tratando de guardar coherencias entre las formas de evangelizar. Pedro con los judíos y Pablo con los gentiles, los paganos, tratando de encontrar una coherencia en ese sentir, pensar y actuar cristianamente alma y cuerpo, como una común unidad en esa diversidad para la universalidad de todos, que encuentra que Pedro cede en algunas de las prácticas, costumbres y formas de creer de los paganos, de los gentiles, de los no creyentes en Dios, y eso ha de tener coherencia. En el Salmo 116, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Esa es nuestra invitación. Sea entonces la palabra de hoy que nos permita el Espíritu Santo en gracia suya compartir la meditación y humildemente algunas interpretaciones que más allá de lo personal tratan de que entre todos, seres amados, podamos interpretar lo que nuestro Señor Jesús ha querido decir siempre. Amén. Y lo dice allí en sus corazones. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2 precisamente de las relaciones de Pablo con los otros apóstoles. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro delante de Dios que lo que les estoy escribiendo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el Evangelio que en otro tiempo quería destruir. Y alababan a Dios por causa mía. 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir, y allí expuse ante la comunidad del Evangelio que anunció a los no judíos, y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo
o había hecho no era trabajo inútil. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el Evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de toda la comunidad: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué? Pues ¿quién es obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 116 nos unimos en oración diciendo: id a todo el mundo y predicad el Evangelio. En la oración de gratitud: amor al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó, y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. El Señor es justo y compasivo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas me salvó. Ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo, porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Despreciado afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo, en los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 1 y siguientes. Jesús y la oración. Jesús estaba orando en un lugar una vez. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. También les dijo Jesús: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darle nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en principio, mis humildes consideraciones de respeto por la palabra proclamada y la palabra que haya llegado a sus corazones. En gracia del Espíritu Santo me inspiró seguir la lectura que nos propone el Evangelio en la Santa Iglesia para hoy, solamente el Padre Nuestro. Quería extender un poco más del capítulo para contextualizar un poco en qué se centraba la petición del discípulo de enseñarnos a orar, y cómo Jesús, en su maestría divina, en su cátedra mística y en su sapiencia infinita, hace oración para enseñar a orar a los apóstoles y a nosotros en particular. Y en uno de los salmos, en súplica, por ahí decía: despreciado por todos. Decía en lo escrito: desesperado. Hubiera corregido en ese momento, pero el ser despreciado es una condición que a veces nos hace sentirnos humildes para buscar en súplica la protección, la ayuda, la compañía de Dios. En el Salmo de David. También el estar desesperado es otra condición, el estar angustiado. Y se puede observar que no es en vano el que se haya dado esa diosidencia. Amén. Porque cuando este discípulo, que no lo dice específicamente la Escritura, ¿cuál de todos? Pues nosotros, cada uno de nosotros. Le ha de preguntar al Señor, o le ha de suplicar, o ha de querer que le enseñe a orar, luego de haberlo visto toda una noche en oración, como solía hacerlo, ir a las montañas, en el Monte del Olivo, cuando fue
previo a la pasión. Todavía esto no lo conocían los apóstoles en ese momento del proceso del triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, sino mucho antes. Pero hay una referencia de ese ser amado de Dios que pide, enseña a orar como Juan lo hacía. O sea que seguramente conocía de Juan, la tradición de Juan como profeta, y en su cátedra o en su forma de ejercer la enseñanza, la maestría tenía métodos, formas propias o estilos de hacer oración. Y por referencia, como también se preguntaba, ¿quién decía que era Jesús? Y si se le tenía como un maestro, también habían otros maestros. Y hablando de los maestros en Cristo, pues Jesús simplemente dice a este discípulo en oración cómo se debe orar. Y es esa conexión con Abba permanente, con el Padre Celestial. Y hace ahí de forma extraordinaria nuestro Señor Jesucristo una síntesis de su biografía. Una vida en miniatura es un momento de oración en plenitud. Si se pudiese hablar de un sinónimo de orar, es amar. Y es el Shema de Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí desprende en esa relación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunión permanente. Oración es comunicación, es conversación como con quien sabemos nos ama y a quien amamos realmente. Y si hay ese amor, hay esa lealtad, hay ese compromiso, hay esa fidelidad. Y todo sentimiento, todo pensamiento, todo accionamiento está en consulta con esa Trinidad, con el Padre. Lo está haciendo en gracia de Dios y lo está haciendo en gracia de la gracia que el Espíritu Santo administra a través suyo y acontece en ese ser siendo. Entonces invita a que todo instante de la vida hay que estar en oración. No es un ritual, no es una lista de chequeo ni de contenidos, como nos enseñaban. Pues el catecismo, cuando se está empezando a hablar, es infante, decía el padre Christopher, precisamente en la liturgia. Infante es que adolece de la palabra, pero en ese proceso de comunicación no tenemos la palabra, ni la palabra como acción creadora, y mucho menos que ejerza en nosotros una acción transformadora si no se está en Dios. Porque lo otro es no caminar de la derecha de Dios y por tanto no estar haciendo la voluntad del Padre. Pedro Justo también decía tomárnoslo en serio y coge el Padre Nuestro y empieza a subrayar cada parte y decir, si no tenemos esa confianza, esa lealtad, ese compromiso, ese cambio de actitud, es en vano proferir palabras o proclamar palabras o decir todo lo que dice el Padre Nuestro. No se trata de aprendérselo de memoria, ni de tenerlo como un cumplido, de que con rezar, puedes rezarlo miles de millones de veces y para nada servir, si no hay una plena convicción, si no hay conciencia plena, si no hay una conexión íntima en todo instante con esa Trinidad, cristianamente alma y cuerpo. Y en nuestro caso, con María Santísima y San José y la familia de Nazaret, caminar conjuntamente, como la familia que encarna en Jesús, esta familia que somos siendo, que es lo que nos vincula como comunidad, como humanidad, como naturaleza humana, para estar siempre expandiendo los brazos y considerarlos a todos en la oración. ¿Cómo hacer para que todos estén en el corazón, estén en la mente y estén en la palabra que estoy profiriendo, así sea en silencio, meditada,
en la oración. Hay que estar al día, hay que estar en sintonía plena con todos en todo instante, porque eso permite que haya esa conexión. Y lo mismo cuando se dice amar la naturaleza, que es adorar a Dios, amar a nuestra humanidad y la naturaleza, quererla, decía Pedro Justo, pero igual podría uno hablar en la misma categoría de amar, en tanto esa relación mística, más que contemplativa, por la acción, oración y acción, oración, Benito Abad. Hoy estamos precisamente en nuestra Santa Iglesia Católica conmemorando de Faustina Kowalska, la oración de la misericordia, acuñada por Benedicto XVI en razón de las circunstancias que vivía en aquel momento Polonia, y que en Faustina, siendo tan jovencita, que unos 30 años o algo así, pudo mantener una relación mística con Dios, de oración permanente. Es esa experiencia de vida también, de amar, una oración. Y no hay una fórmula, no es una receta, no es un método, no. Jesús, humildemente, siendo Hijo de Dios, orando al Padre Creador, dando testimonio y dando ejemplo, como es la kenosis, la kenosis. Le dice el énfasis kenosis, pero kenosis, a bajarse del polvo, de la tierra, de la humanidad, a levantarse al cielo, para dar la alabanza, para pedir perdón, reconocer las faltas, recordar, dar en el blanco y corregir, comprometerse y dar testimonio en ese compromiso, ser coherente, eso en cada instante. Eso mismo le dice Pablo a Pedro, pues, que si son los rituales en la comunidad judía o la circuncisión, el cumplir con los libros de la ley mosaica, con los 613 preceptos, recitar la ley, pero si no hay coherencia en el estilo de vida, en una forma de relacionamiento con la gente, ética, moral, proféticamente, o sea, declarando la verdad en Cristo y ninguna otra, porque si se acepta que existe otra verdad, entonces a qué Dios le estamos jugando. Y es el llamado para nosotros, que precisamente las sociedades modernas. Queremos un Dios a la manera de cada quien, al gusto de cada quien y a la necesidad de cada quien. Por eso el Señor sabe que no sabemos pedir lo que necesitamos. De tanto insistir lo concede. Pero es que en su orden son las necesidades espirituales y esa siempre debe estar allí. Y es la necesidad de Dios. Y ante eso nunca se las va a negar el Padre amado y el Padre que nos ama y el Padre que es amor, Abba. Necesidades intelectuales, sí, progresivamente se va avanzando en la vida, se va conociendo, se van desarrollando capacidades, formas de hacer las cosas, como llaman, de más eficaz, más asertivas, más que permitan movernos en el ambiente laboral, en el ambiente ocupacional, en la familia, etcétera. Pedagogías, didácticas, todo ello son herramientas, pero eso no está por encima de las necesidades espirituales. Y las necesidades materiales pues van en su orden. Si se acepta humildemente la condición de ser hijos de Dios y se ora con devoción espiritualmente, pues la mente le va a ejercer presión al cuerpo para mantenerlo en su sitio y tener un control de las emociones, de las necesidades, de los egos. Y así aprende a tener prioritariamente la necesidad espiritual reinando sobre la necesidad intelectual y en su orden de la necesidad material, mundana. La sociedad ha volcado el esquema.
como es sin Dios, es sin amor y es sin conciencia de ello, le da prioridad a las necesidades materiales, porque cree poder tener control sobre ellas a través de, pues, de los recursos, de los bienes del mundo, bienes de la tierra, de las formas de vida mundana y por tanto estilos de vida pagano. En sí, mis amores, que es una gran lección de vida que nos da el Maestro Jesús hoy. Invito amorosamente a cada quien en silencio haga su oración, su meditación y su ayuno en la acción para despreverse de todos esos egos, apegos y desasosiegos y entregarse confiadamente como aquel niño, aquella niña, aquel infante que necesita de la palabra de amor, de afecto de su Padre, que está en los cielos, que necesita de la lealtad que siempre ha tenido y que haga efectiva su promesa, nuestro Señor, de dar lo necesario para seguirlo, caminando en sendas de justicia. Y mientras se haga ese trabajo, con absoluta seguridad que aún en el momento mismo de la muerte, de dejar este plano y empezar la resurrección, se tiene la recompensa que Dios sabe dar. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo, hasta pronto.